muy felices de tener con nosotros hoy invitados de lujo. Y cuando digo invitados de lujo, quiero decir que realmente forman parte de una organización que se está esforzando a impulsar la responsabilidad social en México y contribuir al desarrollo del país. Ya tuvimos el gusto de trabajar con estos invitados en 2 proyectos, así que realmente estamos muy felices de realizar este webinar con ellos hoy. Elian, si quieres, te dejo presentar a nuestros invitados. Muchas gracias, Agat. Muchas gracias a todos aquellos que se conectan el día de hoy, que nos acompañan. Deseamos que este webinar sea muy provechoso para ustedes, que puedan encontrar muchos tips que les permite implementar acciones en sus empresas. Entonces, bueno, como lo comentó Agat, estamos muy contentas de recibir en primer lugar a Ezequiel Rolón. Él es responsable de sustentabilidad y relaciones con la comunidad en Fresnillo PLC. Tiene a su cargo la estrategia de vinculación e inversión social, los reportes de sustentabilidad, las iniciativas de cultura, ética y diversidad. Es representante de Fresnillo PLC en el Centro de Liderazgo Ético de la Universidad de Arizona, en el World Environmental Center y el Business Ethics Leadership Alliance de Ethisphere. También participa en el Colorado Clean Tech Challenge, la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, y preside también la iniciativa de sustentabilidad de Cyber Institute. Ezequiel es ingeniero civil por la Universidad Panamericana y la Universidad de Lyon en Francia. Cuenta con una maestría en geomática por la Universidad Laval de Quebec, un MBA por la Universidad de Montreal y el diplomado de Top Management del ITAM, así como diversos cursos de educación ejecutiva en la Harvard Kennedy Schools. Muchas gracias, Ezequiel, por acompañarnos esta tarde. Y también contamos con la participación de Alicia Sánchez. Ella es coordinadora de sustentabilidad en Fresnillo PLC y se encarga de la implementación de los programas de cultura, ética y diversidad, así como de reportar a los diferentes grupos de interés el desempeño social, ambiental y de gobierno corporativo de Fresnillo PLC. Alicia obtuvo su MBA de la VM Laureate International Universities. Tiene diferentes diplomados, entre los que destacan el de Sostenibilidad Corporativa de la Universidad de Nueva York, el de Liderazgo por el ITAM y el de Big Data en el Tecnológico de Monterrey. De verdad, pues nos da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy. Como podrán darse cuenta, pues justo tendremos también una visión bastante completa. Por un lado, todo lo que corresponde a planeación, a realizar estrategia, proyectos y actividades, y por otra parte, la parte de implementación y más operativa. Entonces, sean todos ustedes bienvenidos el día de hoy. Y justamente comentarles que vamos a mantener los micrófonos en silencio. Sin embargo, podrán estar haciendo uso del chat para realizar algunas preguntas a los ponentes o al responsable. Y pues en este caso ya te cedo la palabra, Gat, para que continúes y puedas darnos justo el contexto de este proyecto. Muchas gracias, Elian. Bienvenido, Ezequiel, bienvenida, Alicia, y bienvenidos a todos a esta conversación del día de hoy. Entonces, como decía Elian, voy a empezar, antes de empezar con las conversaciones, justamente, a dar un poco de contexto sobre Fresnillo y el pedido que nos llevó a hacer este proyecto y hoy a compartirles nuestros aprendizajes con ustedes. Entonces, el contexto de Fresnillo para empezar. Fresnillo es una empresa minera que pertenece al grupo Val. Es el primer productor de plata primaria en el mundo y el primer productor de oro en México. Al nivel de la sustentabilidad, como lo dije más adelante, es una empresa muy madura, y esto significa que tiene una cultura de negocio ética que busca realmente a ir más allá de la ley. Tiene un involucramiento genuino con las comunidades, y esto se demuestra, por ejemplo, porque fue la primera empresa minera a realizar una consulta a la población indígena. También tienen en el centro de su política de sustentabilidad la seguridad y la salud de sus trabajadores y de sus contratistas.
Entonces, de forma general, es una empresa que tiene una política muy madura, una estrategia muy definida y que se vuelve a renovar con distintos estudios de materialidad. Consecuentemente a esto, por supuesto, Fresnillo PLC reporta mucho. Reporta, por ejemplo, a otros reportes así internacionales o nacionales con metodologías avanzadas y exigentes. Entonces, básicamente se encuentra mucha información sobre Fresnillo PLC, pero esa información no es muy sencilla. La verdad es que la mayoría de los lectores de esa información son más que nada los accionistas. Del otro lado tenemos los actores muy locales, es decir, los actores que están alrededor de las plantas, que también benefician de una información. ¿Por qué? Por la presencia de los colaboradores y por todas las publicaciones locales. Entonces, ¿cuál era la necesidad realmente de Fresnillo PLC? Es poder comunicar al resto, a la sociedad mexicana, que la verdad no se entera ni de las buenas prácticas ni de las iniciativas que está teniendo Fresnillo PLC. Entonces, es realmente hacer la diferencia entre reportar por un lado, y comunicar por otro lado. Y para comunicar realmente a esta meta, había que construir narrativas, habría que tener una información digerida para los equipos de comunicación para que puedan difundir estas buenas prácticas, iniciativas de responsabilidad social. Básicamente, esto es el contexto de la solicitud. Y lo que hicimos fue básicamente identificar para qué iniciativas, para qué programas exactamente había que construir esta narrativa y como un segundo paso, construir justamente esta narrativa con soportes de comunicación que sean didácticos, que sea innovador y finalmente con todo este proyecto poder aprovechar el buen nivel de madurez de Fresnillo PLC en términos de responsabilidad social. Antes justamente de entrar a la conversación, me gustaría nada más presentarles 3 láminas para que tengan bien claro las fases del proyecto y en qué estuvimos pasando por todas las etapas para llegar a este resultado. Entonces, el proyecto con Fresnillo PLC, el proceso de acompañamiento fue en 2 fases y se realizó en 5 meses. La primera fase fue de hacer este análisis tanto con un benchmark externo como interno para a la vez encontrar estos temas para los que queríamos construir una narrativa, pero también ya tener algunas herramientas concretas de cómo las queríamos presentar, cómo podíamos inspirarnos, con qué herramientas concretas veíamos que los, por ejemplo, competidores de Fresnillo, otras empresas que están bastante destacadas en cuanto a su comunicación de responsabilidad social. Entonces era realmente encontrar estas herramientas y soñar con cómo lo podríamos desarrollar esta narrativa. Y la segunda fase fue mucho más operacional, era concretamente desarrollar el contenido, el diseño y el hilo conductor de todas estas infografías. Exactamente. Entonces, si quieren, y todo esto llevó 5 meses, como decía. En la lámina siguiente podemos ver, nada más para que tengan algunas ideas de este primer entregable que fue este benchmark que nos inspiró para hacer este documento de comunicación, que fue realmente identificar qué estaban haciendo los competidores. Entonces, por ejemplo, comunicar sobre los beneficios de la industria. Entonces, nos dijimos que también era algo importante de incluir en el documento. Algo que vimos mucho y que hicimos muchísimo en este documento es de simplificar lo técnico de los aspectos medioambientales, y esto significa concretamente traducir todo en, no sé, cuando es una reducción de gases a efectos invernadero, es decir, que es tanto ahorro de autos o de retiro de la circulación, cosas bien concretas de este tipo. También, por supuesto, hacer hablar a los colaboradores, tener mucha cita, etcétera, y contar casos concretos y historias. Esto fue la primera fase, y ahora la fase 2 es la lámina siguiente, que son justamente los entregables finales y en qué llevamos con todo este proyecto. Son
unos ejemplos de las infografías. Entonces ven una sobre el COVID para mostrar realmente las iniciativas que se hicieron en este momento. También todo lo que se estuvo haciendo para mostrar los beneficios del oro y de la plata. Otra infografía sobre la salud y seguridad, porque como decía, es un tema mayor para la responsabilidad social en Fresnillo. Toda la parte de relación con la comunidad, que es ahí la infografía en amarillo que ven ahí, que también ahí se estaba usando ejemplos concretos y historias de personas que beneficiaron de este proyecto. La infografía sobre cambio climático y la infografía final, que es realmente de demostrar toda la estrategia de sustentabilidad que tiene Fresnillo. Entonces, estas tres láminas para terminar de plantear un poco el contexto. Y ahora me gustaría realmente entrar en la conversación con Ezequiel y Alicia. Y mi primera pregunta va a estar dirigida a Ezequiel. Y va a ser más con respecto a la motivación para la elaboración de este proyecto. Mi pregunta, Ezequiel, es ¿qué fue lo que motivó a Fresnillo PLC a elaborar estos materiales de comunicación? Gracias, Agat. Muchas gracias, Elian. Pues mira, son diversos factores los que nos motivaron. Como bien señalabas, en la actualidad, tus grupos de interés van haciendo una serie de peticiones a las empresas para transparentar su sustentabilidad, pero muchos de estos grupos de interés son muy especializados. Por ejemplo, si te busca el Carbon Trust, si te busca el Carbon Disclosure Project, te busca para llenar un cuestionario de cambio climático, un cuestionario de agua bastante extenso, técnico, vamos a decir, porque quieren realmente evaluar pues, tu sostenibilidad en términos de agua, en términos de cómo vas a reducir tus emisiones de gas de efecto invernadero. Otras iniciativas como el Workforce Disclosure Initiative te van a pedir mucha información sobre cómo trabajas con tu fuerza laboral, cómo tratas a tus contratistas, cómo tienes tus temas de diversidad. Entonces te van a pedir mucha información, pero cada uno de estos grupos de interés que te van buscando para pedir información, pues cada vez te piden información más especializada y mayor volumen de información. Entonces, en cierta manera, las áreas de sustentabilidad pasamos mucho tiempo reportando estos grupos de interés y al final del día nos deja con muy poco tiempo para comunicar al público general. Y lo que nosotros queríamos, en cierta manera, era que si bien nosotros respondemos a muchas de las expectativas de estos grupos de interés con información de sustentabilidad, también queríamos asegurarnos que un público más amplio pudiera tener ese mismo acceso. Queríamos ser muy inclusivos en términos de nuestra comunicación en sustentabilidad. Entonces pensamos en trabajar la información de sustentabilidad para hacerla más sencilla y siendo la información más sencilla, facilitarle la tarea a nuestros equipos de comunicación de dispersar esa información. Teníamos mucha información tal vez muy técnica, entonces con la ayuda de ustedes fuimos trabajando en generar esas narrativas estratégicas y en generar materiales que fueran más simples de comunicar. Entonces de esta manera estamos tratando de que nuestro desempeño de sustentabilidad sea algo mucho más interesante de escuchar, más accesible a todo el mundo y que, bueno, podamos nosotros tener un buen balance entre lo que reportamos, que es muy especializado, y lo que comunicamos, que queremos que realmente sea sencillo y que sea lo más incluyente posible. Y esa era nuestra principal motivación. En cierta manera también habíamos hecho una evaluación interna y uno de los aspectos que encontramos en nuestra evaluación interna es que hacíamos muchas cosas interesantes en términos de sustentabilidad, pero que quizá éramos muy discretos, ¿no? Entonces, no siempre es muy bueno ser discreto y también pensábamos que una manera de ser un poquito más visibles en el sentido positivo era con información atractiva. Y esos dos aspectos fueron los principales que nos motivaron. Perfecto. Sí, muchas gracias, Ezequiel, por todas tus aclaraciones. Y ahora Alicia, que tuve el contacto directo en todo este proyecto, te quería preguntar un poco más sobre justamente los retos de este proyecto. ¿Cómo te pareció? ¿Qué retos encontramos en este proyecto
¿Y cómo te parece que los fuimos resolviendo sobre la marcha a medida que estábamos avanzando en este proyecto? Sí, bueno, uno de los principales retos era el cómo convertir el lenguaje técnico a algo más sencillo. Yo creo que ese es uno de los grandes retos. También es muy importante pues encontrar a las personas adecuadas que te puedan dar la información y sobre todo simplificarla. Recuerdo que tuvimos entrevistas pues, con las personas de medio ambiente, con las personas de seguridad, de relaciones con la comunidad, y bueno, ellos están tan acostumbrados a pues hablar su lenguaje técnico que no se dan cuenta que es muy técnico. Entonces, sí, uno de los retos era pues entenderles a ellos y luego pasarlo todo a un lenguaje más sencillo. Luego también teníamos que tener mensajes claves y un hilo conductor durante todo durante todas las infografías, ¿no? No podíamos perdernos y que pareciera algo que está muy, muy disperso, ¿no? Entonces sí tenía que tener su hilo conductor. Yo creo que ese también fue uno de los grandes retos. Y bueno, el diseño también nos tomó mucho tiempo, pues elegir el diseño adecuado, algo que fuera llamativo, innovador, creativo, que se relacionara con la sustentabilidad. La portada, por ejemplo, recuerdo, fue algo difícil de aterrizar, pero al final creo nos quedó muy bien. Sí, me parece también. Sí, sí, totalmente. Y me parece que es muy interesante lo que está diciendo y un poco complementando lo que dijo también Ezequiel, es que viendo la dificultad que fue de justamente hacer este contenido, esta narrativa más sencilla, nos tomó mucho tiempo encontrar las buenas personas, después simplificar el discurso, y entonces concretamente es algo que todos los equipos de comunicación no pueden llevar a cabo. Y por eso que está bueno que nosotros que todos nosotros hicimos este trabajo para poder entregarlo a los equipos de comunicación y que tengan esto ahora como para difundir. Es claramente algo que ellos mismos de su lado no pueden llegar a hacer, o no sé cómo lo ven ustedes justamente. Sí. Y yo, sí, perdón, es que se apagó mi micrófono. Sí, eso es muy, muy importante. Sí nos costó trabajo y bueno, yo creo que el resultado fue algo muy positivo. Por ejemplo, ya normalmente para días claves durante el año, por ejemplo, ahora el 5 de junio que viene el Día del Medio Ambiente, pues nos pedían información sobre medio ambiente y teníamos que estar preparando comunicaciones individuales para pasarles a ellos. Y ahora ya esta última vez les compartimos ya todo el trabajo de infografías y con ese trabajo ya ellos se dedican simplemente a comunicar. Entonces es algo mucho más fácil y más sencillo para el departamento de comunicación. Totalmente, totalmente. Ahora una pregunta también para ti, Ezequiel, sobre un poco los aprendizajes y el resultado final sino este proyecto y cuál hoy en día o más adelante será el impacto de este proyecto en Fresnillo PLC, de la publicación de este PDF interactivo. Sí, mira, yo pienso que es una herramienta muy importante que vamos a poder utilizar para poder mostrar lo que hacemos, el desempeño, toda la evolución que tiene Fresnillo PLC en sustentabilidad. Va a ser una herramienta bastante útil para poder contar nuestra historia. Mira, nuestro reporte anual es un reporte integrado. Tomamos los temas materiales de sustentabilidad y los tenemos integrados con los temas financieros, con los temas operativos. Hemos ganado
bueno, hemos estado por ahí en un par de publicaciones de buenas prácticas en Reino Unido, que es donde cotiza Fresnillo PLC. Entonces teníamos una práctica muy redonda en términos de cómo integrar la sustentabilidad en un reporte financiero, operativo, pero nos hacía falta realmente un documento sencillo para contar la sustentabilidad. No queríamos nosotros hacer un GRI, nosotros en Fresnillo creemos un poquito más en los reportes integrados. Entonces realmente lo que queríamos es, bueno, tenemos un muy buen reporte integrado, pero vamos a tratar de buscar un documento que nos permite contar esas historias, mostrar el desempeño y sustentabilidad de una manera más sencilla. A veces decimos, bueno, pues cuidamos la salud de la gente y su seguridad. Entonces, pero ¿cómo se lo cuentas a la gente? Y entonces, pues hay por ahí una infografía donde viene todo el equipo que usa un minero para protegerlo, para poder bajar a la mina, cuál es todo el equipo de protección que tiene, y se viste casi como un astronauta. Entonces, todo ese tipo de cosas que a lo mejor nosotros contábamos a nivel de unas líneas y simplemente con estadística, pues en este reporte tenemos una manera de contarlo de una manera más, mucho más sencilla, más didáctica, más amigable, y creo que esta información pues, nos va a servir para que los grupos de interés clave de Fresnillo pues puedan aprender un poco más de lo que hacemos, y también nos deja a nosotros la experiencia de tratar siempre de buscar la manera más sencilla de contar las cosas, ¿no? Ya estamos muy saturados de peticiones, de cuestionarios complejos, hay que seguir cumpliendo con ellos. Es muy importante satisfacer también esas necesidades de información de otros grupos de interés, pero también para los usuarios que buscan esa información más sencilla, lo que queremos es, lo que tenemos ahora, pues es una manera muy, muy amigable de contar las cosas, y eso nos tiene bastante contentos. Buenísimo. Sí, y justamente con respecto a lo que decías insistimos mucho en este webinar entre la diferencia entre reportar y comunicar, y el compromiso que tiene que tener una empresa para las dos cosas, a la vez reportar, pero también comunicar. Y gracias a los consejos que puedo hoy al webinar sobre justamente cómo poder cumplir con este compromiso, no solamente de reportar, sino también de comunicar a todos sus grupos de interés. Sí, básicamente, mira, vivimos en una época en la que la sustentabilidad de las empresas es realmente un factor de éxito, y evidentemente para poder aprovechar ese factor de éxito en términos de la confianza que tú le generas a tus grupos de interés, comunicar es fundamental. Entonces, como bien señalas, reportar y comunicar no es lo mismo. El reporteo hoy en día es cada vez más sofisticado, y es bueno en sí, porque da más elementos para distinguir, vamos a decir, si tengo dos empresas, yo puedo distinguir de una mejor manera quién tiene mejor desempeño. Por ejemplo, consumo de agua, gas efecto invernadero. Entonces, digamos que la sociedad civil tiene más elementos para poder distinguir y para poderle exigir a las empresas. Pero esa información a la vez es más sofisticada. Y entonces, cuando nosotros hacemos que la información se vuelva muy elitista, en ese sentido, donde a lo mejor pocas gentes entienden un cuestionario del CDP en todas sus preguntas, hay quienes lo entienden a la perfección, pues están especializados en eso, pero a lo mejor hay alguien que quiere conocer qué estás haciendo en agua, qué está haciendo el cambio climático de una manera sencilla, ¿verdad? Entonces, pensando en esas personas, es que también nosotros hicimos ese ejercicio de tratar de ser muy humildes y decir, bueno, a ver, nosotros queremos contar estas historias de una manera sencilla, entonces, pues somos los primeros que tenemos que encontrar la manera de expresar todo esto de una forma simple. Y eso fue bastante útil para nosotros, porque nos deja muy motivados para seguirlo haciendo. No nos vamos a poder escapar de todas las obligaciones especializadas de reporteo, pero sí siento que cada vez como empresa estamos tomándole más gusto a comunicar de forma sencilla, a estar más presentes, vamos a decir, a tener narrativas un poquito más frescas. Queríamos que fuera un proyecto más fresco. Normalmente las mineras somos muy serias, entre paréntesis acartonadas, pero queríamos realmente tener una imagen más fresca, más joven, y que realmente estas infografías reflejaran que finalmente en Fresnillo trabaja mucha gente muy joven,
y realmente el futuro de empresas como Fresnillo pues está en esos jóvenes, y también queríamos realmente que todas estas historias poderlas contar a un público más joven, y no necesariamente un público especializado, pero sí a gente que tuviera curiosidad por saber cuál es el desempeño real de una empresa minera. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Ezequiel. Sí, totalmente. Y ahora nos gustaría también un poco presentar algunas láminas sobre cómo también dentro de Responsable consideramos la comunicación y sobre todo algunos tips así de una comunicación exitosa. Entonces, Elia, te cedo la palabra si quieres para presentar estos slides. Muchas gracias, Agat. La realidad es que pues agradecemos la confianza que nos brindó Fresnillo para poder realizar este proyecto. Y también aprendimos muchísimo, ¿no? Siempre decimos que de nuestro lado tendremos todo el expertise en temas de responsabilidad social, pero también aprendemos de cada uno de nuestros clientes, porque justamente vamos empapándonos de sus actividades en concreto, ¿no? En este caso, con Fresnillo, pues fue un enorme placer trabajar con ellos, porque estamos hablando también de un sector que es industrial, un sector en donde sus clientes finales no somos, o sea, cualquier tipo de consumidor. Y justamente ahí es donde vino el reto de cómo socializamos esta información, desde el hecho también de poder darnos cuenta que la minería está en realidad en cada uno de los equipos tecnológicos que manejamos, en los impactos que tiene la salud. Y fue de verdad un enorme placer pues trabajar de la mano con ustedes y también aprender en torno a este sector. Y bueno, justamente para compartirles también un poco de los tips en torno a la comunicación, que independientemente de cualquier industria que se trate, pues creo que es muy importante tener en cuenta que dentro de todo nuestro proceso de implementación de la responsabilidad social, se pueden llevar a cabo diferentes brechas, ¿no? Por una parte, puede haber una brecha entre lo que estamos planificando y lo que realmente realizamos, ¿no? Cuando no logramos transmitir justamente lo que planificamos versus lo que realizamos, pues encontramos brechas de desempeño. Del mismo modo, cuando no hay un match entre lo que realizamos y finalmente divulgamos, encontramos brechas de transparencia. Y entre lo que divulgamos y lo que realmente se percibe hacia afuera, pues puede haber muchas brechas de comunicación. Incluso aquí, retomando un poco el ejemplo de Fresnillo que nos acompaña el día de hoy, pues les hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes conocían sobre todas las buenas prácticas que tiene Fresnillo en temas de responsabilidad social? O sea, tienen muchísimo reporteo con metodologías muy estrictas, muy precisas a nivel internacional, pero justo en México y todos los que nos encontramos aquí presentes, ¿cuántos conocíamos todo lo que hace Fresnillo, ¿no? Entonces, encontramos ahí una brecha de comunicación. Y justamente entre lo que se percibe y lo que realmente esperan nuestros grupos de interés, pues podemos encontrar allí una brecha de estrategia. Y es muy importante tener en cuenta estos huecos que puede haber entre uno y otro paso, justamente para corregirlos y para garantizar que estamos teniendo un ciclo completo de comunicación. Y pasando ahora un poco a hablar de los factores de éxito de la comunicación en sostenibilidad, pues es muy importante el poder identificar a las audiencias objetivo a las que queremos llegar y también cuáles son los canales más eficientes para hacerlo, ¿no? Sabemos que las empresas suelen tener buenas prácticas de reporteo y estos reportes pues se suben en el sitio web. Pero justamente cuando hablamos de temas de comunidad, pues sabemos que no forzosamente van a ir al sitio web a consultar el reporte, ¿no? Y entonces aquí a lo mejor un canal súper preciso o muy enfocado a las comunidades alrededor de la planta, pues es o los periódicos locales o la radio o hacer eventos, pero de esta forma pues estamos garantizando que hacemos match entre el público al que queremos llegar versus los canales que estamos utilizando.
Otro tip muy importante es poder ordenar estas prioridades de comunicación, y un aspecto fundamental son los estudios de materialidad. Sé que en la práctica suelen utilizarse mucho para un tema GRI, ¿no? Se realizan estudios de materialidad porque GRI lo pide y entonces presentamos ahí la bonita matriz y realizamos el reporte. Pero hay que sacarle jugo a ese gran ejercicio que estamos haciendo, ¿no? Ya tenemos identificados cuáles son los temas que les interesan a nuestros grupos de interés, y entonces con base en esto podemos hacer comunicación muy aterrizada a cada uno de ellos. Entonces, un estudio de materialidad pues nos permite, por una parte, definir el rumbo de las actividades que queremos realizar, pero también las que queremos comunicar. Otro aspecto importante es poder seleccionar los mensajes clave dependiendo del grupo de interés. Y esto yo creo que es uno de los enormes retos a poder realizar, porque entonces se hacen muchas acciones de responsabilidad social y podemos creer que a todos les interesa lo mismo, ¿no? Cuando puede venir aquí una saturación de la información. Entonces, pongo un ejemplo, ¿no? Tenemos un reporte de sustentabilidad y justamente lo queremos comunicar con gobierno, por ejemplo, pero dentro de gobierno pues tenemos que identificar si nos vamos a dirigir a la parte medioambiental del gobierno, y entonces transmitiremos esta parte de medio ambiente, ¿no? Porque sabemos que a lo mejor un tema relacionado con colaboradores, que es más una cuestión interna de la empresa, pues no va a resultar mucho de su interés, ¿no? Pero sí este tema a lo mejor de buenas prácticas de colaboradores, a lo mejor lo hacemos comunicando con una cámara enfocada directamente en temas de recursos humanos. Entonces, justo es muy importante saber posicionar estos mensajes clave dependiendo de los grupos de interés. Otro aspecto importante es el poder multiplicar los canales de comunicación. Y aquí hablamos de multiplicar los canales de comunicación y no justamente de la información, porque vuelvo al punto, ¿no? Es poder definir estos mensajes clave y entonces saber a través de distintos medios cómo los vamos a transmitir. No precisamente se trata de generar más información, sino realmente poder aprovechar lo que ya tenemos. Otro tip muy importante es poder ser congruentes entre lo que se implementa y lo que se comunica. Solemos decir en Responsable que nos topamos con empresas tipo Fresnillo que hacen muchas cosas y comunican muy poco, o a la inversa, empresas que hacen muy poco y comunican muchísimo. Y para este segundo grupo de empresas implica un montón de riesgos reputacionales, ¿no? Hasta una cuestión de greenwashing o de meterse en aprietos al no tener realmente un sustento de las acciones que se están llevando a cabo. Entonces, es también muy importante comunicar justamente lo que estamos implementando. Otro tip importante es la gestión de los datos. Es muy importante el poder tener un histórico y poder tener los medios suficientes para ir registrando cada uno de los avances, de tal forma que nos permita tener todo de manera consolidada y que no estemos buscando cada vez dónde tenemos guardada la información y qué es lo que vamos a comunicar o cómo se calculó una cifra a otra, que justo pueda dar espacio a cometer errores. Y finalmente, si bien es cierto que es importante sustentar el tema con datos duros, otro aspecto complementario y que ayuda a fortalecer la comunicación es generar historias. Creo que dentro de todos estos grupos de interés que tocamos en Responsable, algo que hemos escuchado mucho del lado de los periodistas es que quieren saber el por qué y el cómo se realiza una acción, ¿no? Muchas veces nos dicen, es que las empresas suelen enfocarse mucho en datos duros, y sí está bien porque nos da un referente, pero sabemos que lo que enamora, lo que genera fidelidad hacia la empresa y reconocimiento es conocer la historia que hay detrás, ¿no? Incluso hasta los obstáculos que se superaron, porque ayuda también hasta inspirar a otras organizaciones a llevar buenas prácticas. Y bueno,
Ya para concluir este espacio y justo dar unos minutos para que puedan hacer sus preguntas y podamos generar un poco de intercambio, pues les presentamos 3 escenarios que consideramos que es muy importante evitar al momento que están llevando a cabo la gestión de su comunicación. La primera de ellas es comunicar de menos. Muchas veces se minimizan los logros de la empresa, hay a veces hasta miedo de decir, es que nosotros hacemos las acciones porque forma parte de la cultura y no queremos presumir hacia afuera, ¿no? Porque hay mucho miedo por parte de la empresa que sean vistos justo como oportunistas o con este tema también de querer generar o enfocarse estrictamente en la reputación. Sin embargo, es muy importante dar a conocer las acciones que se están llevando a cabo porque al final también este es un tema de gestión de riesgos. Si llega a pasar algo, algún a lo mejor escándalo o algún error que pudiera cometer la empresa, que es normal que suceda, sabemos que va a haber esta defensa por parte de los grupos de interés porque entonces será una comunicación que se mantuvo de manera constante, ¿no? Y poder decir, pues es que realmente conocemos lo que hace la empresa y por supuesto que cualquiera puede tener errores, ¿no? Y dentro de este tema de comunicar menos, otro aspecto a evitar es este temor a la crítica. Y con este temor a la crítica nos lleva también a ser precisos en lo que comunicamos. Y el poder reconocer que no somos empresas perfectas, que siempre estamos trabajando en un tema de mejora continua, ¿no? Que hay áreas de oportunidad y que es parte de la naturaleza de las organizaciones. El segundo aspecto a evitar es todo lo contrario, comunicar de más. Justamente el poder de hacer de una cosa pequeña algo gigantesco sin tener bases, sin tener datos que lo respalden, testimonios, porque entonces nos vamos justamente a un tema de greenwashing o de social washing, en donde nos está importando demasiado el tema de reputación, el tema de posicionamiento y realmente no estamos poniendo atención en la implementación de buenas prácticas al interno. Y por último, hay que evitar una falta de constancia. No es solo comunicar de una forma reactiva porque sucedió algún punto, alguna crítica hacia la empresa y entonces sale un comunicado de la empresa hacia la defensa de esto, ¿no? Porque suele ser muy mal visto hacia afuera. En cambio, si mantenemos esta comunicación constante de las actividades que se hacen, pues entonces nos resulta bastante familiar las buenas prácticas de la empresa y también hay una respuesta menos dura cuando se comete un error hacia afuera. Y finalmente, en esta falta de constancia, pues también es importante que podamos extender la comunicación a diferentes grupos de interés. Si bien es cierto que hacemos una priorización, que tenemos identificados a los grupos clave, no por eso es importante posicionar a las empresas, ¿no? Sobre todo, creo que también ayuda mucho, independientemente del sector en el que se localice, el poder motivar al resto de empresas en México a asumir buenas prácticas. Entonces, esto pues ayuda muchísimo a socializar la información. Y bueno, esto sería todo de nuestro lado con el tema de tips. Justo me gustaría abrir el chat para ver si hay alguna pregunta, alguna inquietud por parte del público que podamos resolver en este momento. Y si quieren, ya voy arrancando con las preguntas de las personas que ya se registraron y que ya ahí pusieron algunas preguntas. Entonces, Ezequiel y Alicia, les voy a leer algunas de estas preguntas. Para arrancar, una que hizo un participante es cómo seguir generando interés en nuestras audiencias cuando existe tanta información disponible.
ahí no les escuchamos, ni Ezequiel ni Alicia, perdón. Es que no estaba bloqueado el micrófono. Perdón. Perfecto. Ahora sí te escuchamos perfecto. Bueno, yo creo que esa pregunta es muy, muy difícil, ¿no? Existe mucha información de sustentabilidad. Justamente haciendo el benchmark que hicimos, pues nos dimos cuenta que había muchas empresas, nosotros no los llamamos competidores, pero sí empresas que también están en la industria extractiva o en otras industrias. Hay mucha creatividad, hay muy buenas cosas que se hacen allá afuera. La verdad es que te quedas motivado por seguirlo haciendo así, por ser competitivo, por poder acomodar tus historias. Evidentemente tienes cada día más y más y más competencia, pero debe de ser realmente una aspiración de las empresas encontrar las maneras más atractivas y simples de contar historias, y eso es lo que queremos hacer. Entonces, sabemos que hay una infinidad de cosas allá afuera, pero les vamos a seguir echando muchas ganas para tener historias interesantes que contar. Sí, totalmente. Y ahora sigo con otra pregunta que nos hicieron también, que es de cómo establecer una comunicación que sea de interés para el público, donde se considere un interés genuino a la sostenibilidad. Mira, Fresnillo, tenemos un muy buen equipo de comunicación que trabaja mucho con las audiencias clave de Fresnillo. Lo que ocurre es que cuando tú eres una empresa extractiva, por lo general tus grupos de interés están en la localidad donde estás. Entonces, ese trabajo a nivel de la localidad lo hacemos muy bien con nuestro equipo de comunicación. Pero, vamos a decir, teníamos información sofisticada, información muy accesible localmente, y nos hacía falta como llenar ese espacio de otras audiencias que no necesariamente son las especializadas o las internacionales o las locales en las comunidades y regiones donde estamos, pero que podían tener un interés en conocer qué hace una empresa extractiva, en este caso de minería. Al ver la información que presentamos, pues es una manera muy sencilla de mostrar cómo generamos valor en los lugares donde operamos, en los países donde operamos, y eso yo creo que nos ayuda mucho a entender el compromiso de las empresas mineras, en especial de Fresnillo. Nos da la oportunidad de contar esas historias, de que la gente conozca cómo creamos valor y cómo protegemos el medio ambiente, protegemos a la gente y somos inclusivos y preocupados por las comunidades donde operamos. Sí, totalmente. Y justamente hablando de los colaboradores, hay una pregunta que es justamente sobre cómo permeas la responsabilidad social de tu empresa para la aceptación y colaboración de su personal. Pues mira, yo creo que siendo genuinos y auténticos. Por ejemplo, en la respuesta al COVID-19, el director general de Fresnillo PLC estuvo liderando desde la trinchera la respuesta al COVID-19 para cuidar a nuestra gente, para cuidar también a nuestros socios en la cadena de valor, para cumplir con todos los protocolos sanitarios. Entonces, cuando la gente ve el ejemplo, cuando sus principales líderes realmente están comprometidos, por ejemplo, con el propósito, Fresnillo tiene el propósito de generar bienestar a la gente haciendo minería de oro y plata sustentablemente. Entonces, cuando ven que los líderes, cuando ven que las acciones de la empresa están alineadas al propósito, a los valores, pues es más fácil que la gente se suba y haga todo este tipo de acciones. Finalmente, los líderes de la empresa tienen que inspirar. La única forma que puedas inspirar a la gente es siendo o procurando que seas un ejemplo a seguir. Entonces, eso lo cuidamos mucho en Fresnillo, empezando por el director general. Perfecto, sí. Y ahora siguiendo con otra pregunta, sobre cuál es la diferencia entre administrar un programa de ética en una empresa y un plan de RC. Es una pregunta un poco. Bueno, la ética es la piedra angular de todo. Si tú no tienes una cultura ética, así está marcado en la estrategia Fresnillo PLC, la piedra angular es la cultura ética. Si tú no tienes cultura ética, muy probablemente vas a tener problemas ambientales, sociales, de corrupción, etc. Entonces, cualquier estrategia de sustentabilidad, y es muy claro en el caso de Fresnillo, empieza por construir una cultura ética. Y ya de ahí tú puedes realmente construir, además de esa cultura ética, pues tú puedes construir también prácticas de minería compatible con el medio ambiente, con las comunidades y compartir los beneficios que genera la actividad. Pero primero que nada, el cimiento siempre debe ser la cultura ética. De ahí tú vas construyendo otras cosas. Las empresas que no tienen esa alineación, va a pasar lo que dice Elian, va a ser un greenwashing, o ahora lo que vemos, tristemente en la actualidad vemos mucho pinkwashing,
que o sea, a lo mejor las cosas no son realmente genuinas, ¿no? Entonces hay que tratar de que la ética sea ese hilo conductor que hace que las cosas que hagamos como empresa sean genuinas y sean realmente en el mejor interés de la empresa y de sus grupos de interés. Perfecto, sí, totalmente. Ahora, si quieren, si no veo otras preguntas en el chat, entonces me parece que podemos cerrar con este webinar y agradecerles a todos por su participación. Nos gustaría nada más terminar con presentarle el próximo webinar que vamos a estar realizando el jueves 24 de junio. Será con la participación de Profuturo y es sobre diseñar un modelo de sostenibilidad estratégico. Acompañamos Profuturo en la elaboración de un estudio de materialidad y también la construcción de un modelo de sostenibilidad. Así que les agradezco a todos por su participación y hasta luego para un próximo webinar. Muchas gracias, Ezequiel, Alice y Elian. Muchas gracias a Agatha. todos los que nos acompañaron.